Todo el capítulo 24 de Deuteronomio es una continuación de las leyes humanitarias que nosotros vimos en el capítulo anterior. ¿Sabes que el día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante, que es el divorcio? Nosotros vemos cómo en nuestra sociedad la tasa de divorcios aumenta cada vez más. Los matrimonios son destruidos. Los que un día se unieron y se prometieron amor, hoy en día están siendo devastados y se están separando. Y también vemos por otro lado que las parejas que hoy en día no quieren casarse, no quieren ningún tipo de compromiso. Solo como un dato, dentro de los países con más alto índice de divorcio, nosotros encontramos en primer lugar a Estados Unidos. En segundo lugar, Rusia. Después viene Turquía, Alemania y Ucrania. Ahí tenemos los 5 países con más altos índices de divorcio. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Bueno, cuando nosotros vemos el versículo 1 del capítulo 24 de Deuteronomios, leemos lo siguiente. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Una vez que esté fuera de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Miren qué interesante lo que nosotros acabamos de leer, porque nosotros siempre vemos al ideal del Edén, que fue donde Jesús también apuntó. Jesús habló acerca del divorcio en Mateo capítulo 19, pero acá nosotros vemos una legislación en base a las costumbres que habían en el antiguo cercano oriente, en las naciones que rodeaban a Israel y también que tenían los israelitas por costumbre. Lamentablemente, en la sociedad patriarcal, que nos muestra cierta acá las escrituras, el hombre tomaba a la mujer como tomaba también un objeto. Era como adquirir una posesión. Y muchas veces la mujer, cierto, era vista en menos. ¿Qué pasaba? Eso pasaba en las naciones también de alrededor. Acá nos dice el versículo que si hallaba el hombre en ella alguna cosa indecente. La palabra en hebreo original de indecente o indecorosa es desnudez, aunque no se sabe específicamente qué podría ser aquella cosa. Pero bueno, si descubría algo en ella, él le podía escribir una carta de divorcio. Y esa carta él tenía que entregársela en su mano, quizás frente a distintos testigos, porque era un documento formal, jurídico, y finalmente éste la debía despedir a su casa. La despedirá no es lo mismo que echará, sino que al despedirla él tenía que entregarle posesiones, tenía que entregarle bienes con tal de que ella estuviera resguardada. ¿Por qué? Porque la idea de esta regla, de esta ley que nosotros encontramos en el versículo 1, es proteger a la mujer, es cuidar de ella. El hecho de que el hombre le tenga que entregar una carta era algo novedoso para aquel tiempo. No solamente tenía cierto que no tenía que echarla, sino entregarle una carta formal, y esa carta significaba también la libertad para ella, después de algún tiempo volver a casarse sin ningún tipo de consecuencias y sin ser vista mal por la sociedad o tenida, cierto, como una mujer impura, cierto, o una mujer, cierto, que había hecho algo malo y tenía que sufrir la mirada, cierto, de las demás personas. Esto le daba cierta validez a ella de que podía rehacer su vida sin ningún problema. Y el hecho de despedirla es que se le entregaban posesiones para que ella pudiera continuar con su vida. Acá nosotros vemos un avance, y por eso ella podía ir y después casarse con otro. Lamentablemente, en los tiempos de Jesús existían 2 tipos de interpretación, 2 escuelas, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Y la escuela de Hillel interpretaba este texto bíblico de tal manera que cuando un hombre en los tiempos de Jesús consideraba que su mujer, por ejemplo, mostró un brazo, la podía despedir, la podía, cierto, entregar una carta de divorcio. O si la mujer cocinaba algo y se le quemaba la comida, él la podía, cierto, despachar. O si veía una mujer más hermosa, él también, cierto, le podía dar una carta de divorcio por cualquier tipo de excusa. Y eso no era la realidad. O sea, eso no era el ideal que Dios quería.
Por eso Jesús apunta al principio. Lo importante es conservar el matrimonio, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Solamente habían dos causas para permitir el divorcio. Una era la muerte y la otra era la infidelidad. Porque Dios conoce los corazones. Dios sabe, ¿cierto?, el tormento, el sufrimiento que produce una traición, una infidelidad. Por eso, ¿cierto?, Dios permitió el divorcio en esas ocasiones. Pero todo lo demás era excusa. Todo lo demás, ¿cierto?, era una forma, ¿cierto?, de finalmente rechazar o tirar por el bote de basura aquel compromiso que el hombre había hecho con su mujer. Él tenía que tratarla como un igual. Y si habían hecho ese pacto de unión, tenían que respetarse mutuamente. Hoy en día los matrimonios están siendo bien atacados. El enemigo se ha encargado de destruir el hogar, de destruir las familias. Él sabe, ¿cierto?, que destruyendo al matrimonio destruye a unos hijos, destruye todo un hogar, puede perjudicar a una iglesia, puede perjudicar, ¿cierto?, a toda una comunidad. Por eso Él se encarga de destruirlo. Por eso, querido amigo, yo te invito para que nosotros oremos cada día por los matrimonios de mi iglesia, para los matrimonios, ¿cierto?, de mi vecino, de mis amigos, y fortalecernos mutuamente para que el Señor nos pueda proteger. Vamos a orar por esto, querido amigo. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos orar a ti, Señor. Pero queremos rogar tu protección, Señor, por la familia, por el hogar, Señor. El enemigo se ha encargado de destruir a los matrimonios. Y yo te ruego, Señor, que tú puedas fortalecer, Señor, a cada matrimonio, Señor, que está escuchando, Señor, esta oración. A cada pareja, Señor, que está oyendo, Señor, en este momento. Que tú los puedas fortalecer, que tú los puedas ayudar, que tú nos puedas ayudar, Señor, a cada uno de nosotros a siempre tener nuestra mirada fija en ti. Y frente a las circunstancias y los problemas, a permanecer, Señor, siempre en ti. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, querido amigo, que Dios te bendiga en este día, que puedas disfrutar de la compañía de Jesús. Se despide de ti el pastor Esteban Díaz y estoy contento de poder estar contigo cada mañana. Dios te bendiga.